Hola a todos, bienvenidos a Cultivando la Música, otra vez hablando de una banda icónica, pero antes presento al copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás? Hola James, muy bien. Ya aquí sintiendo, digamos, el Halloween cerca, ¿no, James? Y también tenemos programas preparados para eso. Esténse al pendiente, pero hoy sí toco una banda legendaria y ya de ¿cuántos años ya tiene? ¿Más de 40, James? Sí, Chavita, es una banda icónica. Para decir algo, es una banda que este año va a estar en el Corona Capital, va a ser el gran headliner del Corona Capital. Muy merecido. Totalmente. Y vamos a ver la historia de The Cure. The Cure, una banda que ha marcado varias tendencias y yo creo que más que la más conocida es esta ondita de la banda gótica, ¿no? Este look del pelo revuelto y la carita pálida, ¿no, James? Sí, es una banda sí, que a mí me parece que ha creado cultura musical, ha generado, es un ícono de la cultura pop, y que también creo que es importante decir que es un proyecto que yo te podría decir 95% propiedad de Robert Smith, ¿no, Chavita? Totalmente. Se nota muchísimo que Robert Smith ha sido pues realmente el que ha hecho The Cure y es el único miembro que ha sido el único, digamos, constante, ¿no? En esta banda, ya que todos los miembros se han movido en al menos un disco, al que algunos han regresado. Y por cierto, estaba haciendo ya el cálculo, The Cure ya tiene 45 años. Imagínense. Pues nosotros tuvimos la oportunidad de verlos hace unos años en el Austin City Limits, ¿no? Fue también el gran headliner de ese cierre. Vamos a platicar más adelante de eso. Pero empezamos con la historia de The Cure, Chavita. Y creo que es una banda que se funda en Inglaterra. Una banda que no pretendía ser gótica al principio, era una banda que pretendía ser un tipo de punk, pero ya estaba justo en esa transición, en un cambio de ola, ¿no? Musical. Sí, y eso es bien importante lo que dices, porque The Cure se genera en la época del punk británico, ¿no, Chavita? En la época de Joy Division, de Sex Pistols, de The Clash, y esa es la época en la que The Cure empieza a generar su música, pero en un primer acercamiento, pues son unos chavos de clase media que estudian en una escuela católica inglesa. Y que, bueno, esto marca mucho porque Robert Smith empieza a escribir letras muy existencialistas, muy de preguntarse cosas. Y creo que esto los envuelve en un tema muy especial, ¿no, Chavita? Sí, yo creo que es parte de total, esas líricas de Robert Smith son lo que marcan a la banda como tal. Todas creo que son unas rolas, como dices, tanto existenciales como de depresión, pero son más que nada como rolas de reflexión en las que te puedes identificar. Quizá no con todas, pero muy fácilmente, ¿no? Hay temas tan profundos como, digamos, como puede ser el sentimiento de suicidio, el amor, tiene de todo, ¿no? Sí, cabe señalar también que, bueno, pues muchos expertos y biografías de Robert Smith hablan que su primera banda la hizo con sus hermanos. Realmente la primera banda que él llama como su banda es esta que forman, que se llamaba The Group, el grupo, porque él mismo dice pues que eran el único grupo que estaba en la escuela. Entonces Robert Smith forma esta banda que se llama El Grupo, y que tarde o temprano, lo que yo vi, que es muy recomendable que vean esta parte, el MTV Icon que hicieron con The Cure, que vale mucho la pena. Y ahí, bueno, como que Robert Smith platica que pues un día los invitan a tocar con The Group, tocan tan pues raro, tan oscuro, que
se vacía el escenario y que incluso los llegan a correr, ¿no? De la escuela esta católica, pues por esas letras dark, oscuras que tenía Robert Smith. Luego forman un grupo en 76 que se llama Malice, donde empiezan a tocar algunos covers de David Bowie, de Jimi Hendrix, de Alex Harvey. Grandes influencias en Robert Smith, ¿no, Chavita? Sí, totalmente. Y justo dicen que David Bowie formó mucho, o bueno, inspiró mucho los inicios de la banda, ¿no? Me decías que el Low dicen que tiene mucha influencia en ellos. Y justo en ese entonces, creo que Robert Smith, algo que marca The Cure en los inicios es que él era muy experimental, estaba, probando nuevos sonidos para esta nueva ola que estaba surgiendo en Inglaterra, pero también que en algún momento se llega a dar cuenta que por ahí no iba la cosa y más adelante se ve, cambian totalmente la ola en su quinto disco, me parece. Sí, ¿no? Justo es en esta banda que es Malice donde lo expulsan de la escuela por esta influencia que como que decían que era indeseable. Luego terminan, que creo que este es el gran inicio de Cure. En 1977 forman esta banda que se llamaba Easy Cure. Y esta banda, Chavita, es la que entra en un concurso de bandas en donde gana y, bueno, pues como resultado de este concurso, firman o llegan a un acuerdo. Creo que el premio era acercarlos a esta discográfica que se llamaba Hansa Records, alemana. Y bueno, pues Killing an Arab, que eso tú ya me platicabas más bien todo el contexto de esta canción, es la rola que le propone Robert Smith con Easy Cure a Hansa Records para grabar. Y entonces ahí Hansa Records, cuando la recibe, dice no la quiero. No llegan a un acuerdo. Es más, Robert Smith declara que ni siquiera llegaron a firmar contratos y rompe Easy Cure y Hansa Records porque Hansa quería algo más, no algo tan deprimente, ¿no, Chavita? Sí, me parece que justo yo estuve viendo un especial de una revista que se llama Amplified y justo lo que dicen es que esta disquera los empieza a ver y sí ve que tienen como cierta presencia en el escenario, sí tienen, digamos, con qué, pero al final uno de estos personajes de la disquera habla y dice, la verdad es que yo escuché su disco y no le encontré ninguna forma. Para mí esa música no estaba o no traía algo que fuera vendible y de ahí como que justo se quedan un poco en el limbo, ¿no, James? Exactamente, Chavita. Lo que hace es que Robert Smith, cuando sale, empieza a buscar disquera, empieza a juntarse con amigos del medio y entonces se junta con estos cuates de un grupo que se llama Siouxsie and the Banshees, Chavita, que eran como otros de los grandes firmados por esta disquera que se llamaba Polydor. Empezaba esta onda del post-punk y Siouxsie and the Banshees, ¿no? Incluso Van House, y empiezan a tener una onda del post-punk. Polydor firma con Siouxsie and the Banshees y Robert Smith empieza a tocar como guitarrista en algunos conciertos de esta banda Siouxsie and the Banshees. De hecho, si ustedes se ponen a buscar ahí en YouTube esta banda, ¿no? Dicen que el estilo que agarra posteriormente Robert Smith es el estilo que tenía Siouxsie. Entonces, digamos, esto genera que Chris Parry, alguien que estaba en Polydor, decida, y esto era lo que te decía antes de entrar al Cultivando, que no sabía, y tú me decías que por eso, al parecer, ya eran muchos grupos post-punk que tenía Polydor, y creo que The Cure no les encantó. Lo que hace Chris Parry es que renuncia a Polydor, crea Fiction Records y se lleva a The Cure para producirlos y acuerda con Polydor la distribución y venta de este disco.
Y muy Entonces, inteligente, ¿no? Creo que ahí es lo que decíamos, fue un visionario, se aventó y pues bueno, ya vimos el resultado, ¿no? Chris Parry, que es el primer productor del primer disco de The Cure, hace este, digamos, disco de una manera muy especial, chavita, porque Chris Parry, la verdad, al salir de Polydor, pues salía con muchos contactos en la industria disquera o discográfica de Inglaterra y logra poner a The Cure en las Peel Sessions, que le llaman, de John Peel, que era como el Raúl Velasco de Inglaterra, ¿no, chavita? Sí, era un programa que se dedicaba a lanzar bandas. No sé si tan poderoso, porque Raúl Velasco yo creo que era el único y ahí yo creo que la BBC también tenía ahí su trabajo y otras redes, pero me imagino que sí era parte de, ¿no? Era que ya le empezabas a hacer si salías en ese programa. Y bueno, pues Chris Perry logra poner a The Cure en las Peel Sessions con esta rola de Boys Don't Cry, chavita. Está de hecho en YouTube, véanla, le ponen Peel Sessions 1978 de Cure Boys Don't Cry y les va a salir. Y que por cierto yo creo que la rola que más me gusta de su primer disco, la verdad, y yo creo que podría decir que casi la única. Que sí, chavita, pero Boys Don't Cry sale hasta el segundo disco, ¿no? Realmente el primer sencillo de The Cure, como tú decías, es Boys Don't Cry, pero no está en el primer disco de la banda. Y es ahí lo confuso, ¿no? Como que tienen varias canciones que justo pretendían ser parte del primero y salen en el segundo. De hecho, Boys Don't Cry tiene como su propio lanzamiento como sencillo y sale con otras rolas. Es bastante confuso. Si no te guías y por eso lo vamos a hacer, si no te guías por los discos de estudio, te puedes perder con The Cure porque tienen una inmensidad de versiones y de discos de recopilación, ¿no? Sí, está cañón. Yo creo que realmente, y como lo habíamos visto, pues en esta parte, aunque The Cure tiene álbumes en directo, álbumes recopilatorios, EPs, sencillos, hasta cajas recopilatorias, bandas sonoras, creo que es importante para poder conocer la historia de The Cure abocarnos a los álbumes que son de estudio y algunas cositas más, pero realmente en este punto hay que ver los álbumes de estudio y son los 13 álbumes que graba The Cure y este es el primero, que es el Three Imaginary Boys, chavita. Este primer álbum, ¿no? Three Imaginary Boys, tiene una historia muy especial, chavita. Porque, pues recuerden, ¿no? Se había salido Chris Parry a Fiction Records para llevarse a The Cure, pero lo que pasa es que Chris Parry pues los estaba presionando mucho. La banda era muy experimental, eran muy jóvenes en la industria y Chris Parry los apuraba muchísimo. De hecho, incluso la mezcla que tiene este Three Imaginary Boys, que luego lo remasterizan en 2004, pero el original era un álbum de mucho cortar y pegar. Aprovecharon maquetas ya realizadas, lo que grabaron lo pudieron grabar en un estudio muy chiquito, o sea, como que era un álbum muy experimental. E incluso Robert Smith no acepta como el primer álbum, este Three Imaginary Boys, no lo acepta porque es el álbum que menos le ha gustado. Y se nota mucho justo en los sonidos, todo no se ve tan pulido como otros de la banda. No que todos lo fueran, porque de hecho yo siento que sus primeros discos son bastante crudos en cuanto a sonidos, pero este disco se nota que hay algo que no cuadra justo totalmente, ¿no? Lo que dicen los expertos es no hubo un liderazgo creativo de parte de Robert Smith, ¿no? Es más, la portada la decide Chris Parry, el orden de las canciones lo decide Chris Parry y Chris Parry
como le urgía sacar el disco, mete esta rola que es un cover de Jimi Hendrix que se llama Foxy Lady, ¿no? Ven que está grabando en algún inicio antes de grabar en el estudio, estaba grabando Michael Dempsey, que era el bajista, esta canción, porque incluso es la única rola de The Cure que no canta Robert Smith. Entonces, para el ego de Robert Smith, no le gusta nada que alguien distinto a él cante. Entonces, justo esto no le gusta, le enoja mucho la canción. De hecho, él agradece que Boys Don't Cry venga en el segundo disco, chavita. Entonces, es realmente un disco muy experimental de The Cure, ¿no, chavita? Y que yo creo que es también parte del que no hubo una dirección fue, como dices, que no hubo una disquera que presionara a este nuevo sello y que también pues Robert Smith no estaba empapado en estos temas de producción. Yo creo que en su primero y también su segundo disco, yo creo que es en la parte donde él realmente se inicia en esta onda de digamos, de lo creativo y de construir un álbum, ¿no? Yo creo que se nota mucho y justo yo creo que después de estos álbums y cuando entran a su etapa gótica a partir del tercero, se nota mucho el cambio digamos, de dirección, ¿no? De la banda. Sí, chavita. De hecho, este primer disco creo que, bueno, pues esta historia de Foxy Lady, pues es un tema especial. Hay una que es la primera canción del disco que se llama 10:15 Saturday Night. Esta tiene una historia especial porque fue la que, bueno, ha dicho muchas veces Chris Parry, que fue la que le ayudó a decidir por qué salirse de Polydor. Y que fue su gran éxito, ¿no? De ese disco. Sí, y la otra, pues, es la de Fighting Cairo, que según declaraciones de Robert Smith, es la primera canción que él escribió. Órale. Después, chavita, viene el segundo disco de estudio, que realmente es algo que a mí me sorprendió mucho y me ha sorprendido mucho porque el segundo disco de The Cure prácticamente salen año con año los discos, chavita. Entonces este segundo disco de The Cure que sale en el 80, que se llama 17 Seconds, al parecer, no sé, no hubo un gusto, ¿no? Y una relación real entre Chris Perry y Robert Smith. Y entonces terminan dejando atrás la relación con Chris Perry y se queda como encargado de la producción de The Cure el que era el ingeniero de sonido del primer disco, Mike Heddex. Y Mike platica con Robert y le dice, oye, pues necesito más libertad creativa. Y entonces Robert Smith, después creo que aquí hay un punto muy importante, chavita, porque después de este tema que pasó y este desacuerdo de la canción Fox Lady, termina dándole las gracias Robert Smith a Dempsey y entra un cuate que le da un sonido muy característico a la banda, que es el bajista Simon Gallup, ¿no, chavita? Es primer cambio de la banda, ya después va a empezar a ver más, pero justo llega alguien que le da un nuevo, digamos, un nuevo sonido a la banda. Y yo, algo que quería mencionar justo del 17 Seconds, que por cierto es un disco, digamos, bastante oscuro en cuanto a las letras, tiene una rola muy específica que se llama Killing an Arab, la cual de hecho Robert Smith ha pedido varias veces que se quite digamos, de los compilados y que no se toque ya o en la radio. Obviamente él no lo puede prohibir, pero digamos lo pide porque obviamente esta rola habla de un personaje que mata a un árabe sin arrepentimiento, pero bueno, tiene un contexto más atrás. Robert Smith la escribe con un pensamiento, digamos, no de racismo, no de odio hacia una cultura, sino se basa en una novela que se llama El extranjero de Albert Camus, y justo en esta novela
el personaje sí tiene una consecuencia. Es un personaje que acaba de morir su madre, le da un ataque de locura, sale y mata a la primera persona que se encuentra, que pasa a ser un árabe, pero sí es arrestado y condenado a muerte después de esto. Y lo que habla Robert Smith, él lo que quería decir es como hablar de los impulsos humanos, esa locura que puede darle a una persona, y no quería hablar y tomarlo como una onda racista. Y lamentablemente lo que dicen es que esta canción ha sido un nuevo himno de los extremistas, digamos, de Israel y de Estados Unidos, y por eso Robert Smith se ha separado de ella y dicen que ya casi ni siquiera la toca. Qué interesante lo que tocas, porque es importante decir que a partir de aquí, porque muchas veces se ha visto que Robert Smith no acepta el primer disco de The Cure como suyo. Entonces, a partir de aquí vienen 3 discos que inician una época, chavita. Y es importante decirlo porque inicia la época del rock gótico. 17 Seconds, Faith y sobre todo Pornography, que son álbumes que salen en el 80, 81 y 82, ¿no? Cabe señalar que tanto 17 Seconds como Faith tienen a Mike Helges, que era el productor. Y justo lo que yo creo que hay que destacar primero es el control creativo que tenían Robert Smith, y en el Faith se va volviendo cada vez más oscuro, depresivo, ¿no? Deprimentes las canciones. Esta trilogía del gótico se vuelve demasiado oscura, chavita. Sí, y creo que además de eso también empieza a definir el sonido de The Cure, que yo creo que a partir de aquí nace esta onda atmosférica en su música. Yo creo que algo que marca mucho a esta banda es esta atmósfera de sonidos, como me decías antes de entrar al aire, digamos. Ellos empiezan a utilizar esta onda de flangers, esta onda de ecos, que empieza a marcar este tipo de música gótica, pero además que ya se queda con la banda este tipo de sonidos, si bien obviamente han evolucionado y así. Yo creo que mucho de The Cure es la atmósfera de su música, además de las líricas, y creo que aquí es donde empiezan a definirse Robert Smith musicalmente, ¿no, James? Es correcto, chavita. Yo creo que el dato que muchos expertos han señalado en varios artículos, sobre todo en NME, que es donde dicen que toma Robert Smith influencia de esta trilogía de Berlín que inicia con el álbum de David Bowie que se llama Low. Aquí David Bowie les da mucha influencia a los de Cure. Y en esta creo que otra parte muy importante de The Cure es que en medio de esta trilogía gótica, cuando se está grabando el álbum Faith por parte de Robert Smith, muere un integrante, el cantante de Joy Division, que era Ian Curtis. Y esto marca mucho a Robert Smith. De hecho, lo ha dicho en muchas entrevistas, que esto marcó mucho el tema del álbum Faith, chavita. Órale, eso sí no me la sabía, James. Pero bueno, justo después de ese Pornography dicen que es como el disco gótico, ¿no? Claro. ¿A ti te gusta esta etapa de The Cure? Porque la verdad es que sinceramente a mí no tanto, fíjate. No creo que sean malos, pero yo no tengo como canciones que ame tanto de esta etapa. Fuera de la de Pornography, que justo le da el nombre al disco, no soy tan fan del The Cure gótico. ¿Tú? Es que a mí como que se me hace un álbum sumamente deprimente, como muy macabro, como muy crudo, ¿no? Muy introspectivo, muy crudo. Realmente generó la época del gótico, ¿no, chavita? Todo la onda gótica, este tema de que pues como él era, la característica, pues que era como darky, ¿no?
esta parte la genera aquí, chavita. Sí, totalmente. Yo creo que esa época de depresión de The Cure se nota muchísimo. Y justo yo creo que si no estás en ese, ¿qué es lo que pasa con mucha de la música, no? Si no tienes tú una etapa o algo que te identifique con, simplemente, pues pasa de ser, ¿no? Y yo creo que es algo que, pues generó un movimiento y de hecho hasta un look, ¿no? Creo que hasta los Caifanes, en su principio tomaban este look gótico. Pero sí creo que si no estás en esa onda, probablemente no te llegue ese tipo de música. Sí, y bueno, pues creo que tenía muchos ecos como muy exagerados. Si escuchas esta rola de A Forest del 17 Seconds, no sé. Esa también es buena, sí, esa también me gusta, tengo que decirlo. Ajá. Las baterías sintéticas, como la guitarra muy, no sé, muy triste de Robert Smith. Entonces, bueno, pues incluso dicen que lo que sí marcó esto, y escuchaba algún cuate, una entrevista que le hacían a un ingeniero en audio, que sí marcó una época en donde tenía una ecualización diferente de The Cure. Si ustedes escuchan este primer disco de The Cure y toda esta parte del 17 Seconds y toda esta parte gótica, dicen que los graves los hinchan mucho y los agudos los comprimen mucho. Y entonces, si se fijan, se escucha un poco como comprimido. Sí, la verdad es que yo no lo sabría describir, pero creo que ahora que lo dices hace más sentido. Sí siento que ese sonido de los discos tiene algo como, para mí, un poco como, pues ya lo había dicho, ¿no? Crudo, como chocantón. Quizá es creo que lo que tiene, y sí es una diferencia, yo creo que técnica que tiene el Pornography respecto a los otros dos, es que cambia el productor. Por este cuate Phil Turnley. Y este cuate creo que le da el toque de synth del disco. No sé, este cuate había trabajado con Depeche y con una banda que se llama Human League. Y sobre todo, si ponen alguna rola de esta banda que se llama Human Lung, se van a dar cuenta de ese sonido que le da diferente al Pornography respecto de los otros dos álbumes. Cabe señalar que este cuate luego se vuelve el bajista en el de Top, chavita. Sí. Y que este disco a mí se me hace que pasa un poco más desapercibido, ¿no? Y que es el que marca, yo creo que ese nuevo cambio, porque después del de The Top viene su época pop. Y aquí creo que es importante, sí, tienes toda la razón. Es importante hacer un punto porque creo que The Cure tiene un primer colapso, chavita. Entraron por drogas y alcohol, ¿no? En excesos, drogas, alcohol. Al parecer, Robert Smith en este último disco era muy déspota en el tema creativo del álbum. Entonces termina peleándose con Simon Gallup. Incluso a Simon Gallup sale de The Cure. Aquí creo que Robert Smith se da cuenta que si sigue en ese sentido, no iba a llegar a ser una banda que trascienda, porque creo que más que ser famoso, Robert Smith quería trascender. Y creo que en el sentido en el que iba la trilogía gótica, no iba a trascender. Porque estaba encasillando mucho, ¿no? Exacto. De hecho, Robert Smith ha hablado en entrevistas que a él le parecía que ya la generación de esta trilogía lo estaba excluyendo incluso de la sociedad. Lo veían oscuro. Imagínense qué pasaba en los 70 cuando alguien pues rompía este esquema, ¿no, chavita? Creo que Robert Smith le pasa eso. Él se siente como que pues a lo mejor me pasé de lanza, ¿no?
no sé, empieza a tener algo más introspectivo y decide darle un giro de 180 grados para ir un poco conforme ahí va la industria musical de Gran Bretaña, chavita. Y yo siento que el de Top justo se pasó un poquito de experimental. Por eso es que después de eso le piden cambiar un poco la disquera, su música, como dices. Pero sí, yo creo que fue ese sentir encasillarse, el cambiar tan fuertemente su música en su siguiente disco, ¿no? En The Top. Porque si puedes escuchar este disco y es un The Cure, y yo creo que es el disco más diferente en mi punto de vista en cuanto a música y el cómo lleva los temas, ¿no? Hasta más movido. De hecho, tienes movido. Toda la razón, chavita. También recuerden que lo que pasaba es que pues Fiction Records era solo The Cure. Y lo que incluso decían es que Fiction Records no ganaba lana, chavita, no ganaba dinero. Entonces, de hecho, esta gran cantidad, como que te puedes dar cuenta de ello por la gran cantidad de recopilaciones, de greatest hits, de grandes éxitos que sacaba la banda para generar dinero, porque antes pues, no era tanto el dinero que venía de los conciertos, sino de los discos, de la venta de discos. Entonces, como Fiction Records dependía de Polydor todavía, pues realmente como que, híjole, no estaba generando dinero ni Fiction Records ni Robert Smith. Entonces esa es la razón por la que deciden cambiar en este The Top, e incluso para probar sacan de hecho Let's Go to Bed, ¿no? Como para estar dándole, no sé, como a ver qué pasa, ¿no? Y empieza a ver, y de hecho lo ha declarado Robert Smith, que se puso a hacer videos tontos para atraer nuevos fanáticos, chavita. Sí, empieza esta nueva etapa en la que, digamos, llega su onda complaciente y que lo empieza a orillar a ese, pues digamos, hola pop, ¿no? Pop dark, digámoslo así, porque es un pop gótico, ¿no? Muy The Cure. Pero pues ahí es lo que llega The Head on the Door, ¿no, James? Que es como donde inicia su etapa pop y que yo creo que es la etapa que a mí me gusta más de The Cure. Sinceramente, estos 4 discos que vienen después de The Top para mí son los mejores y las canciones que más amo de The Cure vienen de estos discos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, primero era ese tema de que incluso... digamos, empieza ya este cambio radical de la banda. De hecho, hay una frase muy famosa que dice en esta época Robert Smith, que es icónica, que dice The Cure soy yo, ¿no? Al parecer, este tema de que generan videos muy tontos, que lo ha expresado Robert Smith, ¿no? Dice que incluso la mayoría de los medios alrededor del mundo descubrió a The Cure por esos videos tontos, ¿no? Es donde pega en los Estados Unidos. No les, exacto, no le gusta, ¿no? No le gusta lo que estaba haciendo, lo ha reconocido. Incluso por ahí veía que el que hizo los videos era un cuate de nombre Tim Pop, que es el que lo dirige. Y bueno, pues realmente también combinan, y por eso dicen que no tiene estructura este disco, porque combinan esta parte depresiva con algunas rolas muy contentas, muy felices, con menos lírica, ¿no? Pero con más sintetizadores, cajas de ritmos, ¿no? Letras más banales, chavita. Entonces, bueno, pues algunas partes del gótico piensan que este fue el final de The Cure. Creo que comercialmente se salía un gótico y entraba
4 nuevos fans, porque se ha señalado que The Cure realmente hacía muy buena música y que independientemente de los videos tontos, ¿no? Realmente The Cure pegó en Estados Unidos y en muchas partes del mundo por este álbum, por la gran calidad de las rolas que en esto implicaba. Y buenísimas. A mí me encanta una que se llama In Between Days. Es la primera del álbum. Y que, por cierto, recomiendo mucho una película en la que sale como soundtrack que se llama Sing Street. Y que tiene que ver mucho con esta onda de los 80s y de unos niños que sacan una banda. Ese ya es medio gol. Pero creo que sí marca pues sí, como transición gótica pop, que sí le salió muy bien a la banda, aunque Robert Smith lo haya hecho un poco por complacer y por, pues digamos, generar más dinero o entrada de capital, pues creo que le queda, ¿no? Y de ahí se nota porque pues sube el éxito de The Cure y continúen con esa línea 3 discos más, ¿no, James? Sí, y yo te puedo decir que realmente todo mundo dicen que esto lo hizo Robert Smith para poder generar dinero. Porque de hecho, en esta misma época, chavita, es cuando Robert Smith tiene una banda alternativa que decían que incluso esa era la continuación de The Cure si Robert Smith hubiera tenido dinero, que se llama The Globe. ¿Se acuerdan de los Siouxsie and the Banshees? Pues bueno, algunos de los miembros de esta banda los invita a The Globe para poder tener como que su banda alterna de lo que realmente le gustaba, chavita. Órale. Eso está bueno el dato, ¿eh? Luego viene, digamos, ya generan dinero y viene que a mí se me hace un discazo, que es el Head on the Door, que incluso ya se nota la producción. Porque ya realmente como tú dices, que recomendaste la primera rola, ya es una producción que ya tiene mucho dinero de por medio, chavita. Creo que otro factor importante de diferencia entre el The Top y el Heads on the Door es que regresa Simon Gallup, el bajista anterior, porque el bajista de The Top fue el que era productor de Pornography. Pero en digamos, en Heads on the Door, ya regresa Gallup y como que la banda acepta completamente la dirección de Robert Smith, chavita. Ya sabían cómo se trabajaba, ¿no? Yo creo que esa es la cosa. Como que ya se alinean. Y creo que hicieron muy buena mancuerna, ¿no? Porque él ya se queda varios discos para adelante. De hecho, no sé si hasta sigue. Sí, chavita. De hecho, ¿no? Heads on the Door vuelve a enojar. Un dato curioso de Heads on the Door es que Robert Smith es en el primer álbum que se quita su vestimenta de negro y se ponía jerseys de hockey, chavita, y entonces eso enoja más a los góticos. Sí, es cierto, no lo había pensado así, pero sí es verdad. Empieza ya a utilizar un poquito ropa más, creo que hasta trae una playera blanca en alguno de sus videos. Sí, y sobre todo muchas entrevistas que ha hecho Robert Smith de esta época, del Heads on the Door, que a mí se me hacía un discazazazo, chavita. Dice que es de las épocas de The Cure en la que podían tocar la banda lo que yo tenía en mi mente, según él. Y sí se nota, y yo creo que ahí se nota la evolución tanto de él y pues esta nueva ondita que le queda. Yo creo que sí le creo. Y bueno, llegan con el siguiente disco. A mí se me hace un discazo, ¿no? El Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Sí, importante que estos dos álbums ya tienen, es más, de estos 3 álbums tienen ya la producción de Dave Allen, que había trabajado con Depeche Mode, con este tema como de sintes, como de
como más sonido synth pop, que esta es la parte que con estos dicen que es este nuevo indie pop, indie rock, británico, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente generan una nueva ola otra vez. Y por cierto, a ti, ¿cuáles las rolas que más te laten digamos, del Kiss? Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Porque yo siento que de ahí sí salen varias de las que ya son como clásicos de The Cure, como Just Like Heaven, ¿no? The Kiss, obviamente. Sí, aparte creo que, a ver, si bien el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, creo que es un álbum sumamente romántico, o sea, como que el nombre y la lírica, de hecho, lo que cuentan y en la vida personal de Robert Smith, creo que es en la etapa en la que Robert Smith está mejor. O sea, como está muy enamorado, todas las rolas son muy bonitas, ¿no? Todo le salía bien, yo creo, ¿no? Exacto, como que, no sé, el álbum refleja mucha felicidad, todo mundo tocaba lo que Robert Smith quería, estaba muy bien con su novia de toda la vida, entonces genera un álbum muy creativo en ese sentido, ¿no, Chavita? Definitivamente. Y después de este álbum, y es algo que me gustaría preguntarle a los oyentes, tú y yo tenemos dos diferentes versiones de lo que viene a ser su tercer álbum de su época pop, pero su álbum más grande, yo creo que como banda, que es el Disintegration, ¿no? Y yo creo que ahí falta ya de ver algún fanático que nos diga cuál es la verdadera versión, pero yo tenía que justo tiene esta etapa Robert Smith con el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, pero se empieza a cansar de la banda y también varios de los miembros empiezan a entrar en alcoholismo y como que él empieza a ver esta onda un poco más oscura y dice... ¿qué estoy haciendo? Empieza esta como etapa un poco de self-reflection o de reflexión del mismo y dice, voy a hacer un último disco, ya tengo, me parece que en ese entonces tenía 29 años, voy a meterle todo mi creatividad, digamos, se puso a escribir canciones y saca este álbum que se llama Disintegration y justo yo tenía o yo había visto que el Disintegration se llama Disintegration porque él pensaba que iba a ser el último y que se iba a acabar, digamos, ahí la banda de Cure. Y él ya pretendía empezar un nuevo proyecto después de este. Pero James, tú tienes otra versión, ¿no? Sí, a ver, no es tan diferente a la tuya, ¿no? Nada más para cerrar la etapa feliz de The Cure, les recomiendo mucho Just Like Heaven, que es un rolón, ¿no? Es una rola que te hace sentir muy feliz. Un himno, ¿no? Es un himno. En otra cuestión de esta etapa, que la primera vez que vienen a Latinoamérica, porque tenemos muchos seguidores de Latinoamérica, va a Argentina en 1987 y cuentan que fue un concierto que hasta fogatas hubo, Chavita. Órale. Pero y que Argentina andaba con esas ondas, digo, yo sé que es separado, pero Soda Stereo también traía esas onditas de ahí hay un toquecito de The Cure, ¿no? Con los totalmente, coros y eso. Totalmente. Pero bueno, pero no quiero meter aquí más. creo que pasa algo interesante, ¿no, Chavita? Tienes razón, sí empieza la banda con muchos problemas de alcohol. Incluso aquí se va uno de los miembros, Lawrence Tolhurst. De hecho, incluso este cuate ya traía un tema muy fuerte, Chavita, porque primero empezó siendo baterista de The Cure, luego entró en drogas, ¿no? Y lo cambiaron en The Top a tocar los teclados. Pero luego ya en Heads on the Floor le tuvieron incluso que poner a un tecladista porque ya no tocaba nada, no aportaba nada y llegaba borracho a los ensayos, ¿no?
Y bueno, Órale, pues Robert Smith incluso es muy famoso, ¿no? Porque es cuando Robert Smith incluso publica pues el despido que hace de este integrante de The Cure. Pero tienes razón, y que ¿no? le dieron chance, ¿eh? Ajá. Sí, o sea, le dieron mucha chance, pero digamos, en medio de antes de empezar las grabaciones de Disintegration, pues Robert Smith le da las gracias. Y viene este álbum, chavita, que para mí creo que sí es el mejor de la banda. O sea, sí creo que Disintegration es la cúspide de la carrera de The Cure y de Robert Smith, chavita. Que de aquí salen cuántos sencillos y éxitos, ¿no, James? No, bueno, así pues casi te lo puedes leer y dices, híjole. Sí, digo, la verdad es que muchos de los expertos, y digo, nosotros no somos para nada expertos, pero yo leía en algún blog de guitarristas, chavita, que es un álbum de una maestría icónica en el uso de delays, de chorus, de reverbs, de ecos, ¿no? De la misma voz de Robert Smith. Es impresionante el uso de los ecos. Tienen muy adornado, pero muy bien hecho, digamos, su música, ¿no? Es como toman Y creo que también tiene que ver mucho el tiempo. Porque, bueno, algunos decían, como dicen, que una de las teorías es que Disintegration se llama así porque pues estaba en un punto de desintegración la banda. Pero la otra teoría es que Disintegration, cuando se estaba grabando, en donde se estaba grabando, se incendia, chavita. Órale. Ajá. Y Dave Allen, que era el productor, no les dijo a los de Cure que tenía pues todo el trabajo realizado, lo tenía lo había guardado y tenía un backup. Y entonces eso permite a la disquera que les dé, pues después de este percance, que les dé más tiempo para grabar. Y entonces es cuando dicen que se mete en una segunda revisión Robert Smith de todo el disco y es lo que hace que sea tan bien creado en materia de sonido, chavita. O sea, le dé tiempo de pulirlo y de repensarlo, que eso está muy interesante, ¿eh? Y por cierto, bueno. Y creo que lo que considero muy interesante aquí, porque es un álbum tan fregón, tan bueno, que creo que sí vale la pena entrar a este álbum, chavita. Este episodio, después de un análisis y una discusión con Chavita, acordamos que quede en un especial de Disintegration del Cultivando. Muchas gracias. Y bueno, se acaba el Disintegration y siguen con la racha, ¿no? Siguen con el álbum que se llama The Wish, nada más, ¿verdad? Sí, no, Wish. Es Wish. Y es también un discazo, ¿no? Es un discazo. A mí de esta me encanta Friday I'm Love. Yo creo que es como su más conocida y se me hace a mí también increíble. Y es muy simpático porque yo cuando empecé a conocer a The Cure me sorprendió, digamos, lo melosa que podría ser una canción cantada por esta banda que tenía una onda muy darky, ¿no? Yo no asociaba esa imagen con ese tipo de música. Sí, y aquí es donde Robert Smith, incluso ya es la época en la que hacen el MTV Unplugged, que a mí me gusta mucho porque tocan con instrumentos de juguete, es algo fuera de la realidad, chavita. Y increíble, ¿no? Esos los 90s los marcaron esos unplugged de varios y también los 2000s, ¿no? Pero era muy bueno, ¿no? Eso de MTV, perdón. Sí, los MTV Unplugged, que debemos dedicarle un cultivando a los unplugged, chavita. Alguien debería de sacar unos nuevos unplugged más bien. Y que yo creo que el Wish le da la temporalidad al sonido de The Cure, chavita. Esta Friday I'm Love me parece extraordinaria, chavita.
Sí, y tiene ya todas estas letras, o bueno, al menos Wish, yo creo que es uno de sus discos más optimistas, ¿no? Hablando en cuanto a temas que se hablan, si bien también son reflexivos, yo creo que es el que menos, pues, vibras tristes tiene, ¿no? Yo creo que aquí trae un cambio un poquito en cuanto a sus temáticas de Cure. Sí, chavita, y que yo creo que incluso, no sé, yo creo que Robert Smith viajó más porque incluso en la canción Friday I'm Love sale un sombrero de charro mexicano, chavita. Ah, y me decías, ¿no? Que también meten ellos en alguna, no sé si en ese disco o en otro que metían hasta trompetas, ¿no? Es en el siguiente disco, pero okay. En este disco creo que tiene en particular algo, chavita, y es su primera visita a México. Y para sorpresa de muchos, no vienen a la Ciudad de México, sino visitan Monterrey. Fue ahí en el Volcán de los Tigres, en junio del 92. De hecho, fue gran noticia que de los 25,000 asistentes, 9,000 habían volado a la ciudad de Monterrey de la Ciudad de México, chavita. Órale, pues fue como el evento de turismo, ¿no? Sí, un tanto, la verdad, un concierto que duró 2 horas y media, ¿no? Incluso Robert Smith ha declarado que fue tonto solo tocar en Monterrey y que debieron haber ido a la Ciudad de México, ¿no, chavita? Sí, pues yo creo que ahí fue, digo, no lo sé, pero yo supongo que fue por practicidad y cercanía con los Estados Unidos y que no pensaron tener tanta relevancia en México, ¿no? Yo creo que, pues, al no conocer el mercado, pues han de haber dicho, pues igual y no vale la pena, vámonos a la más cercana, ¿no? Sí, y esta gira del 92, por eso algunas declaraciones que ha hecho Robert Smith es que siempre que salen de gira terminan bronqueados los de Cure. Acaba un poco mal porque Lauren Tolhurst, demanda a Robert Smith por el nombre, chavita, y a Fiction Records por el pago de derechos de autor. Juicio que inició en 1992 y culmina hasta 1994 y le da la razón a Robert Smith. Pero bueno, pues aquí salen 2 integrantes de la banda y como dato muy interesante, The Cure publica en una revista, en la revista llamada Melody Maker, pues como que la vacante que había en la banda, ¿no? De manera anónima publica, banda muy famosa necesita baterista, no metaleros. Y bueno, pues aquí es cuando decide llegar a la banda el actual baterista de The Cure, que es Jason Cooper. Con Jason Cooper firman este disco que se llama Wild Mood Swings, chavita. Y que a partir de aquí yo creo que también habría que remarcar que ya cambia la etapa de The Cure, ¿no? Yo creo que ya aquí se acaba como esa onda, digamos, popera y vuelven a entrar un poquito más, si bien mantienen un tono más comercial, ya empiezan a volverle a meter otro tipo de ondas, ¿no? Y yo creo que también lo marca mucho, como dices, el cambio de baterista. A mí se me hizo como que ya empiezan a irse hacia lo alternativo, otro tipo de sonidillos, ¿no? Como que aquí empieza a tener sonidos exóticos, chavita. Te platicaba antes de entrar al aire que canciones como 13, ¿no? Cambian, algunos expertos dicen que aquí fue cuando The Cure cambió los murciélagos por trompetas mexicanas. Y aunque Robert Smith había escuchado una trompeta mexicana y el sonido de la trompeta le fascinó, sobre todo por ese esquema como desafinamiento que tienen los mariachis mexicanos y que es tan característico del mariachi mexicano, Robert Smith la quiere meter en esta rola y no encuentra trompetistas mexicanos y termina aceptando trompetistas cubanos que realmente hacen un trabajo magnífico. Y yo no sé tú, pero yo a partir de esta etapa ya
no se me hace el mismo de Cure. Me gusta, pero ya no me cautiva ninguna rola tanto como su etapa pop. ¿O tú, sí. ¿tú qué piensas de esta etapa, James? ¿A ti sí Mira, te gusta? la verdad es que luego Robert Smith, es más, ha declarado que este Wild Mood Swings, pues es algo que no le gustó nada, ¿no? Pero luego llega con el Blood Flowers y es otra vez entrar a un tema como depresivo de los 40 años que tenía ya Robert Smith, ¿no? Como que regresa a sus bases, ¿no? Y aquí creo que lo más importante a destacar es que aquí un cuate que se llama Nick Wingham agarra y genera una trilogía en donde The Cure es un DVD de un concierto de The Cure en Berlín, donde The Cure tocaba el Pornography, el Disintegration y el Blood Flowers. Y entonces como que se hace muy darky, digamos, y precisamente esta gira es la que trae a México, a The Cure, a la Ciudad de México, chavita, en 2004. Digamos, el trilogy que era estos discos que te digo, Pornography. Ah, claro, sí. Y que justo yo quería nombrar ahí Disintegration y Blood Flowers. Eso es lo que también quería yo nombrar, hablando de cómo yo conocí a The Cure. En 2001 no es un disco de estudio, pero se llama The Greatest Hits y que justo trae las compilaciones de los discos que tú nombras. Y a mí me gustó mucho The Cure tienen dos rolas que sí son originales, aparte de, digamos, de los éxitos. Y hay una que se llama Caught Here y fue la rola que me introdujo a The Cure a mí. Y creo que es un disco que vale la pena si quieres empezar a conocer a The Cure. Se llama The Cure Greatest Hits y que dicen que también lo sacaron un poco para reconectar con esta pues nueva generación de los 2000 y meter nuevamente en la escena a The Cure. Eso ya lo vi también en este especial de Amplified y que se me hace interesante, ¿no? Como pues la pensaron bien, oye, hay que refrescarnos y pues me lanzan un disco de éxitos en un muy buen tiempo, ¿no? Sí, me parece la verdad que a mí me gusta el Blood Flowers, quiero decirlo. Se me hace un buen disco. No es el mejor de The Cure, pero me gusta, no se me hace malo. Llegan a México y The Cure da 3 noches en el Palacio de los Deportes. Quien conozca la Ciudad de México, el llamado Palacio de los Rebotes, chavita, que para decir la verdad es un lugar muy bueno, es muy bonito. Pero si no estás en la parte de abajo, mejor no vayas porque rebota mucho el sonido. Y depende mucho del ingeniero sonido lo que dicen, ¿no? Te puede tocar un muy buen concierto o una pues muy mala onda, porque es como dices, es una cúpula metálica que me imagino no fue pensado para dar conciertos, pero pues en México es un venue popular para atraer artistas. Sí, y bueno pues estos 3 fechas de The Cure en 2004 son sold out en menos de 2 horas, chavita. Órale. Entonces, cabe señalar que México es un país con más fans de The Cure, ¿eh? Sí, no lo dudaría, ¿eh? Y bueno, en este año también sale su disco homónimo llamado The Cure, ¿no, James? Sí, y aquí creo que, bueno, pues yo de este nada más rescato The End of the World, que me gusta mucho, pero el disco en general a mí me pasó un poco desapercibido. Estuvo raro porque los conocí en los 2000, pero me puse a escuchar discos viejos, no lo nuevo. Sí, la verdad es que estos discos incluso dicen que ya The Cure, y se nota como que ya quería terminar. O sea, a Robert Smith pues no le gustaba ya mucho estar en esto, en este tema.
que te vas gastando también, ¿no? Yo creo que ya 40 años, ya que, o sea, digo, seguramente tienes que decir, pero ya tenía una vida cómoda. Sí, y ¿no? bueno, pues tras una gira mundial centrada en actuaciones en festivales, a mediados de 2005, el guitarrista Perry Bamonte y el tecladista Roger O'Donnell dejan la banda debido a discrepancias con Robert Smith. Ese mismo año, el grupo recluta a Paul Thompson, que hay una historia con la que la formación volvió a quedar establecida como cuarteto, hecho que no ocurría desde 1994 y sin la presencia de un tecladista. Luego, ya por último, la banda saca este último disco de estudio, que es el 40 Team Dream, que se previó inicialmente que saliera en 2006, en noviembre, pero finalmente lo lanzan hasta octubre de 2008, ¿no? Un disco que recibe críticas muy flojas de la prensa especializada, pero en general publicado, creo, ¿no?, que tuvo gran aceptación de sus seguidores. En los realmente fueron lanzados aquí los sencillos de Only One, Freak Show, Sleep When I'm Dead y The Perfect Boy. Al parecer Smith había alegado en un principio que iba a ser parte de una colección doble este último disco y que el siguiente se iba a llamar, en lugar de 413 Dream, iba a ser el segundo 414 Scream, como grito, en modo a continuación de este 413 Dream. Sin embargo, bueno, pues se ha visto muy postergado y no tiene fecha posible de publicación. The Cure ha logrado ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll, ¿no? Creo que sin duda alguna. Ha ganado un sinnúmero de premios, Chavita, por demás decirlo, que bueno, pues sin duda alguna, incluso las líricas, era un cuate muy estudiado, como dices. Leía a Albert Camus, a Sartre, a Kafka, tenía una influencia de Jimi Hendrix, de David Bowie, de Lizzy, de los Beatles, ¿no? Y bueno, pues ha dejado como legado grandes artistas de la escena indie, como Interpol, The Essence, como The Rapture. En México yo podría decir a los Caifanes, Lucybell, Soda Stereo, los propios Héroes del Silencio. Híjole, ha generado un sinnúmero, ¿no, Chavita? Sí, totalmente. Es una fuerte influencia en muchas bandas, justo tanto latinoamericanas como gringas y de todo el mundo. Yo creo que la música de los 80s sí la marcó mucho esta banda de The Cure. Obviamente hay muchas otras, pero estos sonidos digamos, de los delays, los coros, hoy en día todavía hay bandas indies que los siguen utilizando y que, pues bueno, llegaron para quedarse. Este tipo de atmósferas, ¿no? Estos sonidos, yo creo que de atmósfera, de onda oscura, sí los marcó mucho The Cure. Sí, y artistas tan variados como Air, Interpol, Tom Morello, Linkin Park, Fred Durst, Placebo, Kirk Hammett. Placebo, yo creo que también yo siempre lo he relacionado un poco, aunque no suena tanto su música, pero a mí siempre me ha sonado que tiene algo de The Cure. Sí, es más, Brandon Flowers de The Killers, ¿no? Green Day lo ha declarado abiertamente que la primera vez que empezaron a tocaron The Boys Don't Cry. John Frusciante y Flea, del cual tenemos un cultivando, los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Aceptan y han aceptado que muchos expertos en música y críticos nunca vieron que
La música del disco Californication tiene influencia de The Cure, sobre todo en los discos 17 Seconds y Fade, ¿no? La propia imagen de Robert Smith es un icono, chavita, que genera el gótico, ¿no? Justo me decías, ¿no? Que hasta en South Park ha salido ya. Sí, claro. Los fans de The Cure son un culto, ¿no? Ustedes cuando vayan a un concierto de The Cure van a ver a toda la gente vestida de negro. Realmente lo que hizo Robert Smith es impresionante, ¿no? De hecho, en algún momento tuvo un Curiosa Tour Festival en 2004, donde imagínense, esta banda era el headliner, pero participaban Muse, The Rapture e Interpol. Buenísima de haber estado, ¿eh? Sí. Bueno, pues para decirlo, estos de Cure tienen estos 13 álbums de estudio, 6 en vivo, 9 recopilatorios, 10 EPs, 46 sencillos, 43 videos musicales, 4 soundtracks y demás. No, chavita. Pues trayectoria no le sobra, entonces. Trayectoria le sobra. También es importante decir que Robert Smith, pues este mismo ego que él ha generado, pues ha sido su marca. Creo que sin temor a equivocarme, yo sí considero, y no sé tú qué opines al respecto, chavita, pero para mí Robert Smith sí es The Cure. Sí, totalmente. Yo creo que pues sí es como su proyecto y pues se ha notado, ¿no? Corre, quita, pone y... Sí. Y creo que es lo que también hace buena la banda, ¿no? Al final es pues Robert Smith con su libertad y pues toma, yo creo que ya nada más algunas inspiraciones de los miembros, ¿no? Que leía en su momento que toca un montón de instrumentos, chavita. ¿Tú sabías de eso? No, la verdad es que no. Yo siempre lo he visto tocar nada más guitarra y pues cantar. Sí, pues toca guitarra de 6 y 12 cuerdas, bajo de 4 y 6 cuerdas, teclados. Incluso yo leía que tocaba la flauta de doble pico, la armónica y el cello, chavita. Órale, pues sí es como un, digamos, un virtuoso de la música. Entonces sí, bueno. Y aparte pues también en la cultura pop, ¿no? Sin duda alguna, El Cuervo, ¿no? El cómic del Cuervo realmente utiliza la imagen icónica de Robert Smith. Morfeo, el personaje principal de la serie de cómics de Sandman, ¿no? El joven Manos de Tijera, que también es una película totalmente de Tim Burton, ¿no? Utiliza como ícono a Robert Smith. Y bueno, también ha declarado el director Paolo Sorrentino, que también se inspiró en la figura de Robert Smith para el personaje de Cheyenne que interpreta Sean Penn en la película This Must Be the Place, ¿no? No sé, chavita, pues para concluir, a mí me parece que sin duda alguna es una historia de una banda que es icónica, que marcó la industria musical y que realmente Robert Smith es un antisistema, chavita. Es un cuate que ha incluso dicho que le han ahí tratado los ingleses de dar algún título nobiliario como Sir, pero dice él que cuando en ese momento a él le digan, él prefiere cortarse las manos, chavita. Incluso ha hablado y le ha llamado estúpidos a los reyes de Inglaterra y bueno, pues es un antisistema y está en contra de la monarquía inglesa, chavita. Y que ya tiene la talla para hacer ese tipo de, digamos, tener ese tipo de rebeliones, ¿no? No cualquier persona se lanza a dar ese tipo de declaraciones. Y a mí algo que se me hace muy curioso es justo Robert Smith como tal, el nombre, pues Smith es como el Pérez de México. Robert, pues, Roberto igualmente es un nombre tan común, pero
tanto ha marcado este personaje que él es Robert, ¿sabes? Él es Robert Smith. Si tú escuchas Robert Smith, piensas en él, más que en que sea un hombre común, ¿no? Sí, digo, y la verdad es interesantísimo todo lo que genera alrededor Robert Smith. A mí me gustaría también decir, tú que te gusta mucho el tema de las guitarras, Chavita, y bueno, pues Robert Smith ha pasado por todas las guitarras, o sea, ha tocado sí, totalmente. Fender, la Jazzmaster que inició en los 80, luego tocó con Telecaster, que es del 83, y luego con Guild también ha tocado, de hecho es una Guild, la de Just Like Heaven la toca con una 12 cuerdas Guild. Ha tocado Gibson, la SG, ¿no? Luego Gretsch, ¿no? También tocaba una que era la Tennessee Rose, ¿no? Y ya luego a partir de los 2000 empezó con la Silver Falcon. Y bueno, pues realmente otra que es hoy en día es Schecter, que es como una firma que desarrolló un par de modelos inspirado en su banda llamado Schecter Ultra Cure. Esa sí no te la manejo, ¿eh? Sí. Pues está interesante. Ajá. Entonces, bueno, pues ustedes van a poder darse cuenta, y esta es la guitarra que Robert Smith está sacando actualmente en sus presentaciones, Chavita. Súper interesante, ¿no? Y creo que valió la pena retomar esta banda. Sí, es una banda que valía la pena y que yo le recomiendo a todos los oyentes. Es de esas pocas bandas, o bueno, así como Paul McCartney, que se te puede ir mañana el artista, Dios no lo quiera. Y yo creo que si tienen la oportunidad de ver un ícono, pues antes de que pase, ¿no? O que se decida retirar, porque ya tiene como 65 años Robert Smith. Y yo les quiero decir que, a ver, el Corona Capital vale la pena por esta banda, sin duda alguna. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver a The Cure como headliner del Austin City Limits, Chavita, y creo que fue memorable, totalmente. Memorable. O sea, algo que van a ver es el control que tiene Robert Smith del escenario, cómo realmente parece que están escuchando el disco cuando toca Pictures of You, ¿no, Chavita? Sí, la verdad es que ellos, yo creo que algo que respetan mucho sí es, si bien no hacerlo totalmente fiel al álbum, sí se llevan en una línea, y es algo que yo aprecio mucho. No me gusta cuando se salen demasiado de, digamos, de la canción, que pues algunas bandas lo hacen, pero yo creo que The Cure, tanto es un showman, obviamente Robert Smith trae toda la presencia, pero sí, los músicos se nota, musicalmente trae todo. De hecho, tuve la oportunidad de verlos a ver aquí en Frankfurt, y sí, creo que 100% recomendado, dejémoslo así. Y pues más si es la primera vez que se acercan a The Cure, pues tienen ahí, en caso de que no les gustara, no lo creo, pues se pueden ir a otro escenario, ¿no, James? Sí, y yo creo que en algún momento platicaba antes de grabar Cultivando con Jams, que les recomendamos el episodio que tuvimos del Oktoberfest con él. Es un gran músico, tiene una banda increíble que ya pondremos y lo entrevistaremos, pero él me decía algo que es realista y que luego vi en una declaración de Fear Dust. Este es el vocalista de Limp Bizkit, y decía que son muy hipnóticos, muy románticos, y aunque tocan sencillo, con la sencillez que tocan pueden hacer una obra de arte, Chavita. Y creo que eso, y decir que The Cure es para mí el principal significado de cómo hacer bien una rola feliz y cómo hacer bien una rola triste. Con esto yo concluiría. Y además de darte esa responsabilidad, Chavita, les recomendaría yo, también por ahí tuvieron un MTV Icon, que es muy bueno porque
quien conduce este programa, se los recomiendo, está en YouTube, es Marilyn Manson, que es un fanático de The Cure, ¿no? Y bueno, pues para que se den una idea, Razorlight, Deftones, Blink-182 y AFI tocan, y les voy a dar en desorden, pero tocan Boys Don't Cry, tocan A Letter to Elise, tocan Just Like Heaven y tocan If Only Tonight We Could Sleep. Pues Chavita, le sobran tributos, ¿no? Le sobran tributos y te doy la responsabilidad de cerrar este Cultivando con alguna rola de The Cure, Chavita. No, pues yo totalmente voy a recomendar igualmente para salirme de línea, porque obviamente todos ya conocen el Disintegration, etcétera. Justo esta rola que nombré hace rato se llama Caught Here. Viene en su disco de grandes éxitos. Si se lo pueden echar, pues, denle su escuchada antes de irlos a ver o simplemente por puro gusto. Y esta rola me gusta mucho tanto musicalmente porque siento que trae una propuesta ya 2000era de The Cure, pero también porque sus líricas evocan un poco a esa persona que dejaste de ver, un amigo, y que con el que ya no conectas y tuviste como una riña e intentas como reconectar una relación. Vale la pena la rola, échensela, Caught Here de The Cure. Y cada quien tendrá alguna canción que dedicarle de The Cure a alguien, y creo que eso es bien importante. Totalmente. Muchas gracias. Vámonos con el Cultivando.